Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el fascinante mundo del retail. Antad Radio les agradece mucho su preferencia y en esta ocasión, bueno, pues estamos muy enfocados para platicar al respecto del simposio de seguridad en esta edición 2023 y para ello vamos a tener la oportunidad de estar platicando con grandes participantes en ese simposio, con grandes de los patrocinadores que estarán pues trabajando muy de la mano en esta ocasión con Antar y por supuesto con Blanca Breña. Y bueno, pues no es la excepción, así es que agradezco muchísimo a Rodolfo Obrado que nos dé la oportunidad de tener esta pequeña conversación previo a lo que será este simposio. Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Gladys? Muy bien, gracias, contenta y entusiasmada. Gracias por tomarnos esta entrevista. Yo sé que los tiempos están ahorita muy correteados, pero bueno, no podíamos dejar pasar la oportunidad de platicar un poco al respecto del simposio de seguridad. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué implica para ustedes la participación de este simposio? Uno de los temas clave hoy en día en el manejo de instituciones o, bueno, obviamente empresas que se dedican al retail es un tema del factor humano. Obviamente estamos viviendo momentos complejísimos a nivel de seguridad y uno de los temas más interesantes o de mayor atención, obviamente, en los expertos que están vigilando ese tema de la seguridad en el ámbito del ámbito de los recursos humanos es la integridad de tanto el responsable de un almacén, el responsable de toda la logística, el responsable de la seguridad, etcétera. Entonces, probablemente me parece que esa es la razón por la que este congreso, este seminario reviste de una importancia trascendental, porque no solamente en el contexto nacional o en el contexto de seguridad de nuestro país, sino ya hasta en lo más individual, este tema de la evaluación del recurso humano me parece uno de los temas más interesantes y de mayor preocupación, y repito, de mayor atención. Este simposio lleva ya varios años funcionando, es uno de los simposios más esperados porque justamente como bien mencionas, pues se tocan tópicos muy importantes que además dan beneficio a través de las experiencias de todas las empresas que participan, pues para que todo el mundo pueda ir tomando previsiones de cómo resguardar pues evidentemente todos sus activos, todos la importancia de poder tener sus tiendas trabajando, sus empresas funcionando. Exactamente cuál va a ser la participación de ustedes para esta edición. Ahora que lo mencionas, creo que me invitaron desde el primer evento, desde el primer congreso, y eso me hace sentir muy orgulloso. Probablemente hubo uno anteriormente, pero acá estoy seguro que me invitaron desde el primer evento, desde el primer congreso, desde el primer seminario. Y pienso que la evolución que se ha dado de hace, no recuerdo, más de 10 años a la fecha en estos temas ha sido toda esa evolución. Bueno, tristemente, sí, los temas de riesgo van evolucionando, los conceptos de lo que puede vulnerar la seguridad de una institución de este perfil va evolucionando, pues tiene que evolucionar el experto, tiene que evolucionar el experto que atiende este tipo de condiciones o eventos o situaciones, ¿no? No solo en tecnología, ¿no? Porque obviamente la tecnología hoy en día es una cosa impresionante. Yo no soy experto en tecnología y cuando como participante me meto ahí como metiche a ver a los diferentes ponentes, pues me quedo impresionado, ¿no? Porque la tecnología tiene que haber evolucionado de manera significativa, pero la inteligencia artificial, etcétera. Pero a mí me compete más, y esa es la pregunta que me haces, Gladys, ¿cuál es mi participación? Mi participación se vincula con el factor humano, ¿no? El ser humano también ha evolucionado, para bien y para mal, obvio, ¿no? Los seres humanos hemos evolucionado, tanto nuestras destrezas, capacidades, habilidades, conocimientos, pero también ha evolucionado en el cómo no seguir instrucciones, cómo no seguir procedimientos, cómo vulnerar una institución y qué hacer para burlar toda esta tecnología y qué hacer para burlar todas las estrategias que se han diseñado para los controles, ¿no? Para el control de los riesgos.
Entonces, particularmente mi trabajo se vincula con lo que es una entrevista eficiente para evaluación de riesgos, con una entrevista eficiente para saber quién podría vulnerar o no la seguridad de una institución. Y mucha gente cree temas, por ejemplo, de lenguaje corporal y todo eso es falso. El análisis del comportamiento no parece ser lo más inteligente hoy en día. Tiene que ver con entrevistas estratégicas basado lo que se le conoce como ser experto en contexto. Ya no sirven esos trucos de cómo te paras, cómo te acercas, cómo miras, qué observas. No, el experto tiene que ser un experto en contexto y ese experto en contexto es el que realmente puede detectar riesgos al tiempo de evaluar el comportamiento en términos de integridad de un ser humano. No sé si lo rebusqué mucho, entonces me gustaría resumirlo. Es como un experto en seguridad, como un experto en prevención, como un experto en evaluación de integridad puede tener herramientas que se llaman experto en contexto para poder de manera adecuada y eficiente detectar factores de vulnerabilidad en un ser humano. Interesantísimo sin duda el tema, y mira que uno que se dedica al tema de las entrevistas jamás pensaría que ya estamos tan avanzados en estas estrategias que podemos identificar ciertos riesgos en el momento de tener una entrevista. Preguntaría y me encantará escuchar tu respuesta. ¿Estas entrevistas ustedes las recomiendan que sean al inicio, vamos, en el momento de contratación, o bien son programas o son algo que se tiene que hacer de manera periódica? Porque, bueno, evidentemente también el ser humano puede ir transformándose en cuanto tiene oportunidades, en cuanto ve ciertas cosas. Entonces, ¿en qué momento es aconsejable hacer estas entrevistas y quiénes las deben de efectuar? En el ámbito de la investigación, y mi tema es la entrevista de investigación, entonces voy a hablar de los dos temas, ¿no? Tanto la investigación como la entrevista de la investigación. Tenemos dos ámbitos muy interesantes de aplicación. Uno es el ámbito exploratorio, y pongo un ejemplo yo siempre muy rápido. No sé si en este instante yo quiero ir con un médico, me pudiera hacer una investigación médica de tipo exploratorio. Y a lo mejor yo llegaría ahí con el médico a preguntarle, oye, dime qué tengo, ¿no? Dime qué es lo que tengo. Y el médico podría preguntarme, ¿te sientes bien? ¿Cómo te sientes? Nada. O sea, tú dime cómo estoy. Y es lo que llamamos una evaluación exploratoria, ¿no? Sin yo tener ningún problema previo, ya diagnosticado, es hacer esta investigación de posibles problemas, ¿no? Entonces, tanto se puede hacer antes de la incorporación de un colaborador, para saber y explorarlo, para ver si este constituye un riesgo o no. Puede ser que este explorador ya esté trabajando para la institución y tampoco ha sido producto o motivo más bien de un riesgo, ¿no? O de una problemática. Y yo podría solicitar, a ver, dime si este empleado que me maneja inventarios o que me maneja personal, etcétera, dime si es de riesgo, ¿no? Repito, no hay ningún problema detectado, simplemente estamos explorando la probabilidad de un riesgo. Entonces, tanto puede ser en el ámbito previo a la incorporación, puede ser en el ámbito ya de iba a decir, no es candidato, en el ámbito del empleado, pues, ¿no? El empleado ya incorporado, o puede ser incluso cuando ya se dio un problema. Y cuando ya se dio este problema, ahora quién lo hizo. Hoy tengo un faltante de inventario, necesito saber quién lo hizo. Entonces, la entrevista de investigación puede ser utilizada tanto para el ámbito de la exploración previa, la exploración de permanencia, le llamamos nosotros, como para la evaluación diagnóstica de un problema. ¿Qué quiere decir esto? Ya se dio un faltante, ya se dio una pérdida, ya me están robando mercancía, ya me están robando un transporte, quiero saber quién está involucrado, ¿no? Y eso es lo que nosotros en la entrevista de investigación le llamamos la investigación diagnóstica. Para hacer este tipo de entrevistas se requiere de alguna, algo más que el uso de la palabra, o vamos, se apoyan tal vez en algo de tecnología, todo es visual y verbal. ¿Cuál es la infraestructura que se necesita? Y también en el caso de que las personas, las empresas que nos están escuchando, estuvieran interesados en implementar ese tipo de entrevistas, ¿se puede dar una capacitación para que alguien más la dé, o tiene que ser exactamente
un especialista como es el caso de la empresa de ustedes? Sí, padre, porque es una pregunta que se extiende a todo el quehacer humano, ¿no? Y ya utilicé el ejemplo del médico, entonces voy a abusar del ejemplo, ¿no? Y uno se preguntaría, ¿qué es mejor? ¿Un médico haciendo su trabajo sin el uso de tecnología? ¿Deberíamos de sustituir al médico experto y usar pura tecnología? Y la respuesta es no, ni el ser humano es mejor que la tecnología, tampoco la tecnología es mejor que el ser humano solito. Es esa combinación entre un experto y tecnología lo que ha demostrado ser la herramienta más eficiente hoy en día. Pero es evidente que el experto tiene que ser un experto que cuente con habilidades, destrezas y incluso, ¿no? Intuición, ¿no? No deberíamos de dejarla de lado, ¿no? El médico siempre tiene un factor subjetivo que puede ser la intuición. Bueno, vamos a cambiar del ejemplo del médico, ¿no? Un investigador de campo siempre tiene intuición. Él sabe por dónde vienen los problemas, él sabe hacia dónde tiene que dirigir su preocupación, su atención, sus recursos incluso, ¿no? Por eso seguimos contratando expertos para la vigilancia y el control de estos ámbitos. Pero lo más interesante es que si este es un súper experto con experiencia, conocimientos, habilidades, destrezas, y quisiera yo pegar el factor intuitivo de la intuición, perdón, el subjetivo de la intuición, cuando este experto además se llega de tecnología, estos dos elementos juntos superan significativamente los elementos individuales, es decir, el factor humano con el factor tecnológico hacen que esto se haga potencialmente mucho más eficiente. Supongo que tienen algunas estadísticas o que tienen algunos resultados de qué tanto puede disminuir el riesgo si se toman estas previsiones y si se hacen una entrevista en estos dos sentidos que tú me estás mencionando para reducir el riesgo en las empresas. La estadística es compleja porque desafortunadamente en nuestro país, y es algo muy, muy triste, no hay estadísticas que nos hablen de que hay una reducción en los problemas. Desafortunadamente en nuestro país los problemas van creciendo, no van creciendo. Y ninguna herramienta de manera aislada puede ser tan eficiente como para controlar un problema global, ¿no? Para controlar un problema global. Obviamente existen obviamente muchos controles y obviamente ahí dentro de cada una de las instituciones, probablemente quienes tienen muy buenas herramientas han logrado hacer una reducción. Pero para ser realistas, yo no podría decir ahorita, uy, no, esta herramienta por sí misma ha podido reducir problemas en términos de riesgo, hablemos de robos, de incidentes, porque tenemos un montón y será una plática padrísima y de hecho de eso pretende mi tema, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, bueno, el tema de bullying, ¿no? Porque podría ser un problema institucional que está creciendo, ¿no? El problema del bullying está creciendo dentro de las instituciones, del acoso laboral, del acoso sexual, de los robos, del sabotaje, ¿no? De los beneficios indebidos por parte de empleados, de la corrupción. Eso sería una plática que sería muy reduccionista si en este instante yo pretendiera dar un número que la entrevista por sí misma de forma aislada ha podido reducir, sobre todo hablando de que tenemos problemas que han crecido en todos los contextos. Entonces, parece ser que sí, ¿no? Parece ser que sí, pero sería un tema de hablar de estadísticas muy, muy particulares, hablando de cada uno de los temas, porque, por ejemplo, vamos a poner de lo que tú me platicas, Gladys, o preguntas más bien, oye, ¿cuáles son los contextos? Entonces tendríamos que partirlo. ¿En qué contexto? En el contexto del reclutamiento y selección antes de incorporar a alguien, en el contexto ya de la evaluación de personal, en el contexto de la investigación. Y entonces, después de partirlo en esos tres, y ahora tendríamos que hablar, y ahora, ¿en qué tipo de problema? Tendríamos que hablar si se ha generado una reducción de, ¿no? Y tendremos que empezar, insisto, a platicar, por ejemplo, en temas de ausentismo, en temas de deserción para la selección, ¿no? Ausentismo, deserción, en temas este, de infiltración, ¿no? Que es un tema más complejo. Ahora, saltando al segundo, ¿no? En temas de permanencia. ¿En qué se ha reducido? En temas de corrupción, de beneficio indebido y hablar del tema de la investigación, ¿no? Cuando ya nos pasó algo,
cómo la entrevista ha logrado detectar factores nocivos o incluso hasta la recuperación, ¿no? Entonces, es evidente que si las estrategias son eficientes, sí han generado una reducción, pero sería muy irresponsable y a lo mejor hasta pretencioso de mi parte dar un número, ¿no? Un 40%, un 20%, un 10%, un 30%, pero sí se sabe que hay una reducción con cualquier estrategia, ¿no? A lo mejor ahora cambia ya del pobre médico y a alguien que puso una cámara, ¿no? ¿Hasta qué punto esta cámara me permite reducir? Todo el mundo sabe que sí, ¿no? Porque es un factor persuasivo. Es muy difícil calcular en este sentido porcentajes porque no es un elemento aislado. En este tema de la seguridad, la prevención, la evaluación de riesgos es el conjunto de, ¿no? El experto hablando de un conjunto de... Y ay, me voy a extender un poquito, pero tú me preguntabas unas técnicas y herramientas particulares, ¿no? Eh, por ejemplo, el polígrafo, ¿no? El famoso detector de mentiras, para ser ya muy reduccionista. Se sabe, no se sabe, que de tener un 50-50, porque si tú contratas a alguien y haces una entrevista sin herramientas, es más, simplemente el que se forme lo contrato, así tal cual, no estoy tan necesitado de personal que el que se, porque hay una crisis también de recursos, ¿no? Pero bueno, el que se forme lo contrato es como 50-50, ¿no? Es decir, el 50, la probabilidad o la posibilidad de que yo tenga un problema con este empleado que voy a contratar sin ningún proceso es 50-50. No sé exactamente si esta persona podría robar o no robar. Parece ser que con esta herramienta en particular, con polígrafo, la reducción en el riesgo teniendo 50-50 podría bajar a un 90-10, por ejemplo, ¿no? Y la investigación socioeconómica, sabiendo dónde vive, qué hace, también va a ser una reducción. Entonces, los números serían súper complejos, pero siempre son positivos, afortunadamente. ¿Cuál ha sido la aceptación o, vamos, el cómo acoge las empresas mexicanas este tema? Y también te preguntaría si este es algo que se practica en otros lugares, vamos, tenemos referentes en otros países exitosos justamente de este tipo de entrevistas. La aceptación, obviamente, de la población en general no es muy buena, porque podríamos decir que a nadie le gusta que lo investiguen y a nadie le gusta que de alguna manera lo pasen por un proceso a veces tan estricto para la evaluación de su integridad. Es como entrar a un aeropuerto. Cuando empezaron los controles, obviamente después de este problema tan terrible, y se incrementaron esos controles, a nadie le gusta, ¿no? Porque estar formado en una fila para poder entrar a un aeropuerto, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Y de esos aeropuertos clave, es horrible. Puede uno estar formado más de una hora y las revisiones son hiper estrictas, ¿no? Es decir, hay que quitarse de todo, todo se escanea, todo se evalúa. Entonces, yo pienso que la aceptación inicial no ha sido nunca buena porque a nadie le gusta que lo investiguen. De hecho, a cualquier experto que trabaja, no sé, un transportista, un almacenista, etcétera, cada vez que se le pone un control nuevo, no le encanta, no le encantan los controles. Sin embargo, hay una comprensión, ¿no? Hay una comprensión porque el ser humano íntegro, y esa es quizá mi mejor manera de explicarlo, el ser humano íntegro, en el instante en el que sabe que hay una razón del porqué de ese control, probablemente, aunque no hay una aceptación de el que nada debe, nada teme, yo alzo la mano, a mí revísenme. Bueno, siempre entiende y hay una comprensión del por qué. A lo mejor para entrar a mi trabajo, antes tardaba yo 3-4 minutos, ahora son 15, ¿no? Por tantos controles, por tantas revisiones. Antes tenía un poquito más de libertades, ahora hay mucho menos, pero las comprendo, ¿no? Y entiendo que si quiero trabajar en un ambiente seguro, pues tiene que haber mucho más controles, ¿no? Por ejemplo, hoy que hubo este simulacro, a nadie le encanta, ¿no? Que lo saquen de su área de trabajo y que se le fue 40 minutos en bajar, salir, formarse, párese, no se mueva, regrese, avance, no sé qué. Nadie le encanta, pero todos lo entendemos. Entonces, somos seres humanos que nos estamos adecuando más a esta cultura de seguridad. Entonces, por parte del usuario final, no, yo diría que la población objetivo, que es sobre de la que inciden las medidas de seguridad, bueno, tiende a haber cada vez más una comprensión y siento que por parte del que tiene que implementarlo,
Claro que hay una aceptación, porque yo siento que de esta generación, yo pertenezco a esa generación, ¿no? Que empezamos hace 30 años a trabajar en el ámbito de la seguridad, uno pensaba, a ver, y perdón que te tan burdo, pero en el ámbito de la entrevista de la investigación, yo conozco mucha gente, amigos, ¿no? De mi generación que decían, a ver, a mí no me des tus herramientas. Yo desde que veo entrar a alguien y lo veo caminar y lo veo cómo se comporta, yo ya sé si es una persona de confianza o no, ¿no? Entonces teníamos esa idea de la superintuición del experto, que no necesitábamos ni entrenamiento, ni habilidades, ni destrezas. Yo solo de ver a alguien, yo ya sé si es una persona confiable o no confiable. Yo ya de verlo cómo camina, cómo se sienta, cómo cruza las piernas, yo ya sé si él se lo robó o no se lo robó. Pero parece ser que eso, como quise explicar hace un ratito, la gente también ha aprendido y ha evolucionado, no solamente los expertos, la gente ha evolucionado a poner cara de yo no fui, a, a fingir, a ser el que se acaba de robar esto y poner cara de gente honesta. Entonces, creo que los expertos en el ámbito de la seguridad también hemos evolucionado y hemos aprendido a adoptar herramientas, estrategias y habilidades y destrezas que nos permiten eh, incrementar la precisión de nuestras decisiones. Yo conozco, bueno, todos amigos pues de mi generación que actualmente seguimos trabajando en este ámbito, todo el mundo está buscando tecnología, nuevas herramientas, nuevas destrezas, nuevos funcionamientos. A nivel internacional es impresionante, ¿no? Países como Colombia, todo Centroamérica, que prácticamente ya nadie hace entrevistas o evaluaciones basándose en la pura intuición. Ya se utilizan herramientas, ya se utiliza tecnología para poder incorporar en sus procesos. Ojo, porque además hay que hacerlo más rápido. Además, no solamente nos piden hacerlo de manera más eficiente, sino nos piden hacerlo más rápido. Entonces, también de eso trata mi plática. ¿Cómo le hago para que de manera muy rápida, pero además muy, muy eficiente, logre yo reducir los riesgos en mi institución? Uno de los instrumentos que va a presentar fue publicado por muchas universidades gringas ante las inquietudes, la verdad que eran ámbitos muy, muy gubernamentales, la CIA, el FBI, la DEA, pero quieren eso, a ver cómo le hago yo para identificar factores de riesgo en temas de integridad de manera eficiente, pero además de manera sencilla, de manera rápida, y que esto pueda no mermar el nivel de precisión de mis decisiones. Entonces, la aceptación es amplia, tan largo, ¿no? Para dar una respuesta tan rápida. La aceptación, la comprensión es alta por parte de la población objetivo y sobre todo del usuario muy, muy alta. Necesitamos estrategias y herramientas. Pues todo esto que nos estás comentando, de verdad me gusta mucho, es parte de lo que tendremos oportunidad de disfrutar en este simposio de seguridad en la edición 2023, 4 y 5 de octubre. Ese es el preámbulo para que toda la gente que nos está escuchando pues vea parte de los temas que se estarán manejando, todos muy interesantes, sin duda. Y para finalizar, porque se nos ha acabado el tiempo, Rodolfo, nada más me gustaría saber cuál es tu expectativa de la participación que tendrán ustedes como empresa dentro de este simposio de seguridad. Yo siento que la expectativa siempre es el networking famoso, ¿no? Y muchos de estos eventos permiten eso, creación de redes, el conocer qué hacen los demás, qué estoy haciendo. Este networking a mí me parece fabuloso y mucha gente de veras nos metemos a estos contextos por conocer gente. Y lo más interesante es que ANTAD siempre se ha asegurado de tener a los mejores en sus eventos, lo que significa que no es pérdida de tiempo, no es pérdida de tiempo el famoso networking o las redes que se pueden generar de conocimiento de expertos, de personas, no sé, de ofertantes. Eso me parece muy interesante de este evento. Solo me resta hacer una invitación a la plática que ANTAD me ha permitido ofrecer. Es una plática muy interesante porque vamos a hablar acerca de las estrategias de entrevista de investigación y no solamente basadas en temas de intuición, como quiero insistir, ya por muchos años lo sabemos hacer, sino allegándonos de las mejores herramientas que van a permitir incrementar la precisión de mis decisiones.
todos los estudios a la fecha han demostrado que la precisión del uso de estas herramientas más o menos nos permite una especie, alrededor, perdón, de un 80, un 85% de nivel de precisión. Es decir, en la clasificación diagnóstica para saber si alguien es alguien de riesgo, es una persona íntegra, ¿no? Si puedo depositar confianza en alguien, estas herramientas han alrededor del 80% de precisión, lo que permite que de manera, como es lo último que estábamos hablando, de manera rápida y sobre todo de manera muy eficiente, poder tener una buena clasificación de personas íntegras o no, personas de riesgo o no, o gente confiable o no, alrededor de un 80%. Entonces, me parece que ahí va a estar el interés de la plática. Ojalá que no se la pierdan y podamos conversar ese día de este tema. Y de esta manera estamos llegando al final de esta emisión de Intermex Data Radio, Antata Radio, por supuesto, platicando sobre estos pormenores de lo que será el Simposio de Seguridad. Sin duda, muy esperada tu conferencia. Extendemos la invitación para que las personas que nos están escuchando se puedan sintonizar, no se pierdan detalle y pues se animen a experimentar estas nuevas herramientas, estas nuevas opciones que tenemos, porque finalmente todo es en crecimiento y en beneficio de las propias empresas. ¿Con qué te gustaría despedir este programa? Pues nada, muchas gracias por esta oportunidad. Les va a encantar esta plática acerca de las herramientas validadas por evidencia científica para la entrevista de investigación. Y bueno, estaremos compartiendo estos tres temas, tanto para la selección, evaluación de personal de integridad e investigación de ilícitos. Pues muchísimas gracias en verdad por tomarnos esta entrevista y en especial gracias a usted que amablemente nos hace favor de seguirnos siempre todos los miércoles del mundo del retail. Estaremos comentando más de manera previa a lo que será este simposio de seguridad. Les recuerdo, 4 y 5 de octubre, estamos listos en ANTAD, está listo todo el empresariado mexicano y estamos listos para recibirlos, para invitarlos, para que se una con nosotros y bueno, pueda conocer un poco más de cómo mejorar la seguridad en todos los aspectos, porque ya nos lo están explicando, no necesariamente tiene que ver con la seguridad en cuanto a robos, sino es la seguridad desde tu personal, la gente que te va a estar apoyando y va a estar trabajando día a día contigo. Es muy importante saber quiénes están trabajando contigo para que todo funcione muy bien. Muchísimas gracias. Yo les recuerdo que el próximo miércoles y antes, si sucede algo muy importante, tendremos oportunidad de sintonizarnos y vernos nuevamente a través de Antat Radio. Muchísimas gracias.